Hay personas que ayudan a todos, escuchan problemas, dan consejos, transmiten esperanza. Parecen fuertes, parecen llenas de fe, pero nadie imagina que algunas de ellas también están luchando silenciosamente contra una oscuridad enorme, porque incluso las personas más espirituales pueden quebrarse psicológicamente. Y a veces la depresión no destruye solamente la alegría, también destruye el sentido, la conexión, la fe. Y hoy vamos a ver en Psique Mestiza una historia profundamente humana. Vamos a entrar en esa historia. Podríamos decir que es la historia de Samuel, un pastor evangélico de Honduras, un hombre querido por su comunidad, respetado, escuchado, la persona a la que todos acudían cuando necesitaban esperanza, pero que por dentro comenzó lentamente a sentirse vacío, desconectado, cansado de fingir fortaleza espiritual, hasta que un día ocurrió algo que jamás imaginó posible. Subió al altar y sintió que ya no creía realmente en nada. Y quizás mientras escuchas esto, reconoces algo. Tal vez tú también has perdido sentido. Tal vez rezas pero te sientes vacío. Tal vez ayudas a todos mientras emocionalmente te derrumbas. O quizás conoces a alguien que parece fuertemente una persona espiritual, pero lleva años luchando en silencio contra la tristeza profunda. Porque hay crisis que no solo afectan la mente, sino que afectan el alma. Y hoy vamos a hablar de depresión espiritual, vacío existencial, trauma religioso, agotamiento emocional y la noche oscura del alma desde la psicología profunda de Carl Jung. Samuel jamás imaginó pensar algo así. Toda su vida había estado ligada a la fe. Desde pequeño la iglesia fue su refugio, su comunidad, lo que le daba sentido a su vida, su esperanza. Y durante años realmente creyó estar ayudando a personas, pero lentamente comenzó a cambiar algo dentro de él. Las oraciones se sentían vacías, los sermones mecánicos, las palabras sin vida. Y lo peor de todo, empezó a sentir culpa enorme por dudar. Porque para alguien profundamente religioso, perder conexión espiritual puede sentirse como perder identidad completa. Samuel creció en pobreza extrema, su padre era agresivo, su madre era profundamente religiosa y desde muy pequeño aprendió algo muy importante: ser bueno trae amor. Entonces comenzó a construir una identidad moral impecable. Era un chico obediente, correcto, muy espiritual, servicial. Y Carl Jung hablaría aquí de la persona espiritual, la máscara de pureza y fortaleza emocional que algunas personas desarrollan para sentirse aceptadas y seguras. Pero debajo de esa máscara, Samuel escondía miedo, escondía rabia, tristeza y muchísimas dudas humanas que jamás se permitió expresar. Durante años, Samuel fue refugio emocional para cientos de personas. Escuchaba problemas matrimoniales, escuchaba adicciones, escuchaba a personas con depresión, con violencia familiar, muertes, incluso a personas con desesperación. Y lentamente comenzó a cargar emocionalmente dolores que nunca profesaba, porque sentía que debía mantenerse fuerte para todos. Y aquí aparece algo muy común en líderes espirituales latinoamericanos: la obligación psicológica de parecer inquebrantable. Entonces Samuel dejó de hablar de sus propias emociones, dejó de reconocer cansancio, dejó de reconocer tristeza, y el vacío comenzó a crecer silenciosamente. La gente cree que la depresión siempre se siente como tristeza, pero en Samuel apareció de otra forma, apareció como vacío existencial, como desconexión espiritual, como una sensación de ausencia interna, porque Samuel leía la Biblia y no sentía nada, rezaba y sentía silencio, predicaba automáticamente, y eso comenzó a aterrorizarlo, porque sentía que estaba traicionando aquello que había dado sentido a toda su vida. Carl Jung comprendía algo profundamente humano. A veces las crisis espirituales no son castigos, son procesos psicológicos profundos, momentos donde las viejas identidades colapsan porque el alma necesita transformación. Pero antes de esa transformación, muchas personas atraviesan ese vacío inmenso, la llamada noche oscura del alma,
un estado donde nada parece tener sentido, y Samuel estaba entrando exactamente ahí. Su esposa comenzó a notar cambios, más distante, más irritable, mucho más apagado, pero Samuel seguía fingiendo normalidad, porque sentía vergüenza. ¿Cómo podía un pastor deprimirse? ¿Cómo podía alguien que hablaba de esperanza sentirse vacío? Entonces comenzó la doble vida emocional. Predicaba luz en público, mientras en privado se sentía completamente perdido. Y aquí aparece algo psicológicamente devastador. Muchas personas que ayudan constantemente a otros terminan olvidando sus propias necesidades emocionales. Samuel llevaba años escuchando sufrimiento ajeno, sin espacios reales para procesar el suyo. Y lentamente apareció agotamiento extremo, con síntomas de ansiedad, insomnio, falta de energía y sensación constante de desconexión. Pero seguía a pesar de eso funcionando, porque en muchas culturas latinoamericanas el sacrificio se glorifica, especialmente el sacrificio espiritual. Pero todo colapsó un domingo cuando la iglesia estaba llena. Samuel subió al altar, abrió la Biblia, miró a la congregación y de pronto sintió algo aterrador, un vacío absoluto dentro de sí, como si emocionalmente hubiera desaparecido. Las palabras no le salían, el corazón le latía rápido, las manos le temblaban, y dentro de sí apareció una frase brutal: no siento nada. Ese momento lo destruyó psicológicamente porque entendió que ya no podía seguir fingiendo. Después de este colapso vino algo todavía mucho peor, sensación de vergüenza, de miedo y sobre todo de culpa. Pensaba que había decepcionado a Dios, que estaba roto espiritualmente. Y aquí hay algo muy importante. Muchas personas religiosas confunden depresión con fracaso moral. Entonces, en lugar de pedir ayuda, se castigan más, rezan compulsivamente, intentan tener más fe, mientras la salud mental sigue deteriorándose. Durante la terapia apareció algo muy profundo. Samuel había construido toda su identidad alrededor de ser necesario espiritualmente, pero debajo del pastor seguía viviendo un niño aterrorizado de no ser suficiente, un niño que aprendió que debía de ser perfecto para merecer amor. Y Jung diría que su sombra estaba explotando. Toda la tristeza, la rabia y la vulnerabilidad reprimida durante décadas estaban ahora emergiendo violentamente. Llegó a terapia sintiéndose totalmente fracasado y repitiendo: perdí mi fe. Pero la terapeuta le hizo una pregunta decisiva: ¿y si no perdiste la fe, sino a ti mismo? Esa frase lo dejó muy en silencio, porque llevaba años viviendo únicamente para servir, ayudar y sostener expectativas espirituales, pero había olvidado completamente su mundo interior. La terapia fue muy incómoda también para Samuel, porque Samuel no sabía cómo hablar de emociones reales. Siempre hablaba desde el rol de pastor, no desde el hombre vulnerable. Entonces comenzó lentamente a conectar con cosas que había enterrado durante años: rabia hacia su padre, agotamiento, miedo y soledad, y sobre todo necesidad de descanso, y entendió algo doloroso. Había confundido espiritualidad con autoabandono emocional. Jung decía algo muy poderoso: la espiritualidad auténtica no consiste en negar oscuridad humana, consiste en integrarla conscientemente. Pero Samuel había intentado ser únicamente luz, negando partes humanas esenciales. Entonces su alma colapsó, porque nadie puede sostener perfección espiritual permanentemente. Poco a poco comenzó a comprender algo nuevo. La crisis no estaba destruyéndolo, estaba obligándolo a detenerse, a dejar de fingir, a revisar quién era realmente fuera del personaje espiritual, y eso fue aterrador, pero también a su vez fue profundamente liberador. Con el tiempo Samuel comenzó a vivir espiritualidad de otra manera, menos basada en perfección, más basada en humanidad. Comenzó a descansar, a poner límites, a hablar honestamente de salud mental y dejó de actuar como alguien invulnerable. Y algo empezó a regresar lentamente, no exactamente la fe antigua, sino que algo más profundo, más humano, más auténtico. Meses después volvió a predicar, pero esta vez dijo algo completamente distinto.
No siempre estoy bien. Y la iglesia quedó en silencio, porque por primera vez no hablaba el personaje, hablaba el ser humano, y algo increíble ocurrió. La gente conectó más profundamente con él que nunca antes, porque la vulnerabilidad real toca lugares donde la perfección jamás llega. Tal vez tú también estés agotado de fingir por fortaleza. Tal vez ayuda a todos mientras te derrumbas por dentro. Tal vez perdiste sentido e incluso la fe. Perdiste la dirección. Pero escucha esto atentamente. Las crisis espirituales también pueden ser crisis psicológicas profundas. Pedir ayuda no te hace ser menos creyente, sino que te hace humano. Y como siempre, para finalizar el caso práctico, os doy soluciones terapéuticas reales basadas en este caso en Samuel. Trabajar la terapia psicológica profunda, especialmente en el trauma, en el agotamiento emocional y sobre todo en el vacío existencial. Separar espiritualidad de perfeccionismo. Ser humano no destruye valor espiritual. Aprender límites emocionales, no cargar permanentemente con los sufrimientos ajenos. Reconectar con autenticidad, no vivir únicamente de roles religiosos o sociales. Validar emociones difíciles como la duda, la tristeza, el cansancio no son fracaso moral. Y construir comunidad emocional segura. El aislamiento empeora la depresión espiritual. Samuel todavía tiene días difíciles, todavía existen preguntas, todavía hay momentos de vacío, pero ya no vive fingiendo una perfección espiritual que lo estaba destruyendo lentamente. Ahora entiende algo profundamente transformador. A veces la fe más auténtica comienza cuando una persona deja de esconder su oscuridad. Y quizás muchas personas, escuchando esto ahora mismo, están sosteniendo a todos mientras su propia alma lleva años agotada. Esto fue Psique Mestiza, donde exploramos la herida invisible de Latinoamérica para transformar dolor en conciencia. Y recuerda, a veces quien más habla de esperanza es quien más necesita sentirla dentro de sí mismo.